El título del estudio es cómo apartarse del pecado. Estamos relacionados con los los tres estudios que hemos hecho anteriormente. Los dos primeros sobre inteligencia emocional, el dominio sobre las emociones, el control de las emociones, y el de la sesión anterior que era la humildad y la soberbia. El tema de hoy, cómo apartarse del pecado, muy relacionado con todo lo que vimos antes. Saludos a todos los que están conectados en este momento y a todos los que nos ven posteriormente en diferido a través de las redes sociales. Mi nombre es Carlos Aparcedo. Los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de Facebook, en nuestro canal de YouTube, perdón, y en nuestras redes sociales. Y vamos a comenzar inmediatamente a compartir pantalla para iniciar el estudio. ¿Cómo apartarse del pecado? Santiago 1, 13 al 15. Aquí nos describe el proceso del pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense ustedes, en primer lugar, aquí queda claramente establecido en el versículo 13, contrariamente a lo que algunas personas piensan. Queda muy claro que Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado por el mal. Primer lugar, no es que Dios nos tienta nunca jamás a pecar, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando dice su propia concupiscencia se refiere a su propia naturaleza carnal, a esa condición que tenemos los seres humanos que nos inducen, que nos llevan constantemente a pecar. Entonces, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a ver el proceso, cómo funciona. Por nuestra naturaleza carnal hay una atracción hacia algo. Vamos a ver ahora que cuando Eva estaba en el huerto del Edén y fue tentada por la serpiente, ella vio que el fruto era agradable, bueno para la vista y agradable para comer, y vino la serpiente y la tentó, porque había en ella esa concupiscencia a hacer justamente lo que le dijeron que no hiciera. Eso era lo que ella quería hacer. Entonces, se concibe el pecado se concibe en la mente primeramente, luego se da a luz, ¿cómo sería? Se concibe, se da a luz ya la disposición de hacerlo, se consuma y da a luz la muerte, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora pregunto, ¿a quién mandó Dios que no comiera del árbol del bien y del mal? Al ¿A quién hombre. mandó? Mandó al hombre, efectivamente. En el libro de Génesis dice que primero creó Dios al hombre y después creó a la mujer. Y Dios puso al hombre por encima de la mujer. Dios puso al hombre como autoridad sobre la mujer. Y vino la mujer, estaba por allá en el huerto, parece que estaba viendo el fruto que dice que está dice en Génesis que está en el centro del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vio el árbol, vio el fruto. Dice en otro versículo que era agradable a la vista y bueno para comer. Ella lo estaba viendo y vino la serpiente. Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Repito esto, ella primero lo vio, era bueno para comer, era agradable a los ojos, era codiciable. Fíjense ustedes, ahí sucedió algo bien interesante. Por cierto, la serpiente en cierto modo le dijo la verdad, pero en cierto modo también le mintió. Le dijo una verdad a medias, porque cuando le dijo no moriréis, sí, era cierto lo que le decía, no iba a morir. No iba a morir porque no murió físicamente, murió espiritualmente, porque perdió la comunión con Dios, por eso murió espiritualmente. Y si era cierto que si comía de ese fruto, iban a ser abiertos sus ojos e iba a poder distinguir entre el bien y el mal. Por eso después que cometen el pecado, ellos sienten vergüenza y se tapan con hojas sus partes íntimas, y Dios viene y le dice, ¿por qué te tapaste? Ah, porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Comiste del árbol? Ah, sí, comí porque fue que Eva me dio. Entonces, yo quiero ilustrarles algo aquí. ¿Qué creen ustedes que fue lo peor que hizo Adán en el huerto del Edén? ¿Cuál fue su peor pecado? La desobediencia. La desobediencia. ¿En qué No, desobedeció? no, y no reconocer que pecó, pues. Bueno, no reconocer que pecó fue una cosa muy mala que hizo. Pero algo muy malo que también hizo fue que él no le dio las instrucciones, es decir, él tenía Claro, que enseñar a su mujer a que y no tenía hiciera que ser responsable de ella. Y claro. en vez de ser responsable de ella, no la enseñó correcto, no tuvo autoridad sobre ella, y encima se dejó tentar. Entonces, ahí hay un gran pecado de Adán. Claro. No asumió su Ahora, responsabilidad. exactamente, no asumió la responsabilidad que Dios le había dado. Ahora, el proceso del pecado, la tentación, la atracción y la seducción de la concupiscencia, ¿verdad? El pecado normalmente suele ser bueno a la vista, agradable. Entonces, una de las principales características que tiene el pecado es que de una u otra forma es atractivo, es agradable, Seductor. esa es la palabra que estaba buscando, es Seductor, ¿verdad? seductor, es seductor. Se concibe en la mente, luego se ejecuta y posteriormente viene la consecuencia. Quiero que estemos muy claros en algo. ¿Por qué dice aquí en Santiago que siendo consumado da a luz la muerte? Porque está establecido en el Antiguo Testamento que la paga del pecado es la muerte. Y por eso, tal vez recuerden que lo hemos hablado en estudios anteriores, por eso es que se establecen los sacrificios, que es que se sacrifica un cordero, una tórtola, una paloma, para que ese animal tome el lugar del pecador, muere en lugar del pecador. Ahí es el animal redimiento al pecador. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados, para que haya redención de pecados. Pero también es bueno que recordemos que en el caso nuestro, esa muerte la sufrió ya Jesús por nosotros. Y que cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos el beneficio de que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Porque eso es como un contrato del cual nosotros nos hacemos parte y somos acreedores de ese beneficio del perdón de los pecados. Sin embargo, pues
por supuesto sabemos que eso no nos da una licencia para pecar, ¿verdad? Y mucho menos deliberadamente. Entonces, ventajas de apartarse del pecado. Dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Bueno, esto no se sabe si fue Salomón o si fue David quien lo escribió. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que nosotros que hacer con respecto al pecado? Confesarlo y apartarlo. Confesarlos y apartarlos. Confesarlos delante de Dios. Y dice que si los confesamos y nos apartamos del pecado, alcanzamos misericordia. Señor Carlos, una pregunta. Sí, a la orden. Ajá, hablando del pecado. Me gusta que me hagan preguntas. Sí, bueno, yo tengo muchas. Ah, bueno, excelente. Y si una persona incurre, no es un pecado mortal, no, incurre en un pecado y después vuelve otra vez a incurrir en el mismo pecado y vuelve a incurrir en el pecado, pero no por soberbia ni nada de eso, sino porque de repente por desconocimiento o porque, no sé cómo decirlo. Porque Entonces, le cuesta apartarse. Porque, bueno, puede ser, porque le cuesta apartarse, porque la verdad que la naturaleza del ser humano es esa. Y yo quiero que tú sepas una cosa, Besaida. Ajá. Hay muchos, pudiera decirte cristianos, pero de cualquier fe. Pero bueno, estamos entre cristianos, hablemos de cristianos. Tal vez haya muchos cristianos que como que de pronto tú los ves que hablan mucho de la santidad y del pecado y el pecado. Y entonces de pronto tú dices, wow, seguramente esta persona es súper santa y yo soy súper pecador. Pero pues la realidad, Betsaida, es que esa es la naturaleza del ser humano. Ahora, yo lo que te puedo asegurar es una cosa, Betsaida. Cristo no va a volver a la cruz de nuevo. En otras palabras, el Señor, cuando le preguntan al Señor Jesús, le preguntan, Señor, ¿tengo que perdonar a mi hermano 7 veces? ¿Qué respondió él? Que lo va a perdonar 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Qué significa cuando dice 70 veces 7? Bueno, muchísimas veces. Todas las veces que sea posible. Todas las veces. Si el Señor te manda a ti a perdonar todas las veces, ¿tú crees que Él no te va a perdonar a ti todas las veces? Pero, claro que te va a perdonar. Si tú eres salvo por la sangre de Cristo, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Betsaida, como Señor y Salvador, siempre vas a ser perdonada de tus pecados. Porque el amor de Dios es inmesurable. Él no es como nosotros que, tú sabes que el ser humano en su naturaleza dice, yo perdono, pero no olvido. No, ustedes saben lo que dice la palabra de Dios de nuestros pecados. Dice que Dios se olvida de ellos. Que tan lejos como está el oriente del occidente, se acuerda Dios de nuestros pecados. Entonces, pecas una y otra vez, Dios siempre te va a perdonar. Pero también es importante que tengas en cuenta algo, Betsaida, que el pecado siempre va a tener consecuencias. Siempre va a generar una consecuencia. Te genera una consecuencia en cosas que puedes vivir en tu vida actual, en tu vida, en tu cuerpo mortal, y puedes estar perdiendo coronas que después las vas a querer tener cuando estés en la vida eterna.
Y te estoy hablando de algo que está establecido en la palabra. Ujú. ¿Sí respondí la pregunta, Bexaida? Sí, perfecto. Ok, muy bien. ¿Cómo apartarse del pecado? Dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:17. No lo tengo aquí, pero se lo voy a recitar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ese es lo primero. Hombre nuevo, mujer nueva, en Cristo somos nuevos, nuevas criaturas. Y dice Efesios 4:22, Bexaida, en Ujú. cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y tal vez tú dirás, wow, pero ¿cómo es eso de renovarse en el espíritu de vuestra mente? Eso, ¿cómo hago yo para, eso significa como sacarme el disco duro y meterme un disco duro nuevo? Pues déjame decirte que en cierto modo sí, tenemos que sacarnos el disco duro y tenemos que ponernos un disco duro nuevo, tenemos que sacarnos un chip y meternos un chip nuevo. Y tenemos que saber que somos nuevas criaturas y que hay cosas que hacíamos en nuestra antigua naturaleza que ya no debemos hacerlas. Hay costumbres que tal vez teníamos que debemos eliminarlas. Hay cosas que tal vez parezcan como inocentes, como creo que somos todos venezolanos aquí los que estamos en línea, al menos por el momento, esa famosa viveza criolla del latinoamericano, de callar las cosas, de omitir, de ser un poco más avispado que los otros. Esa naturaleza ya no debe estar en nosotros. O los pensamientos, ¿cómo se diría? Impurezas, en las cosas con doble sentido. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Sí, la malicia. La malicia. Nosotros debemos tener la capacidad para saber cuándo hay cosas, debemos tener la capacidad y aparte que tenemos en nosotros el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y que de alguna manera te dice, hey, Karina, eso no está bien, eso que estás haciendo no está bien. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sentido que el Espíritu Santo le está redarguyendo alguna vez? sí. Que Sí. te dice, César, hey, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no está correcto. Y dice, vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y y la santidad de Dios. En la santidad de la verdad, perdón. Voy a leerles un texto que tomé de un libro que estoy leyendo que se llama Los pensamientos de la mente millonaria. Que dice, no recuerdo si se llama Los pensamientos de la mente millonaria o Los secretos de la mente millonaria, creo que se llama el libro. Los pensamientos producen sentimientos, los sentimientos producen acciones y las acciones provocan resultados. Repito, los pensamientos producen sentimientos, los sentimientos producen acciones y las acciones provocan resultados. ¿Esto le recuerden algo? Este es un libro que no menciona para nada la palabra de Dios. ¿Esto les recuerden algo a lo que hemos hablado esta noche sobre el proceso del pecado? Claro, todo, Todo, Sí, ¿verdad? se todo, concibe en la mente. Que todo. se concibe primeramente en la mente, luego se concibe y luego viene la acción. ¿Y la acción provoca qué? Resultados, Un consecuencias. resultado. Entonces, ¿qué debemos cambiar nosotros para que haya un cambio en nuestros resultados? Nuestra mente, nuestro pensamiento. El pensamiento. Debemos cambiar nuestro pensamiento. Óigame, y eso aplica a todos los aspectos de nuestra vida que nosotros queremos que cambien. Bueno, Este, podemos agregar allí que podemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. oh, Ana, qué buen comentario. Nuestros pensamientos cautivos en obediencia a los pies de Cristo. ¿Cómo cambiaría yo, cómo aplicaría yo esto en cuanto al pecado? Me gustó mucho esa pregunta que hizo Bexaida, porque Bexaida dice,
¿verdad, Bexaide? Dijiste que peca, incluso tal vez el mismo pecado una y otra vez. Ujú. Entonces, ¿cómo ahora dirías que te apartas de ese pecado? Cambiando el pensamiento. Cambiando los pensamientos. Claro. Muy bien. Cambiando los pensamientos. Vamos a ver cómo apartarse del pecado. Vamos a escribirlo aquí. ¿Qué creen ustedes que es lo primerito que tiene que hacer el pecador? Reconocer el pecado. Me encanta ese comentario, César. Gracias. Reconocer que está pecando. Primer lugar. Segundo, Yo creo que primero tiene que reconocer que está concibiendo un pecado, o sea, como que está pensando en hacer. bueno, yo Porque pensaba ponerlo aquí de segundo. Pero, primero o sea, lo me refiero, pensamos. primero tiene que estar consciente, tener la humildad para decir, estoy pecando. Sí. Tratar de descubrir el origen del No, pecado. realmente ¿Cómo identificar identificar? que Vamos, la vamos acción puede llevar a un pecado a o que el identificar. pensamiento puede llevar al pecado. Entonces, reconocer, tener el discernimiento espiritual para apartarse. Muy bien. Es decir, si tú sabes que hay algo en tu mente que te está originando la tentación, identifícalo. ¿Por dónde está entrando el pecado? Claro. Es lo mejor desviarse, evitarla. Exactamente, como yo le decía un día de esto, si el pecado viene por esta acera, camina por la otra. Camina por el otro lado de la calle o camina en dirección contraria o vete por otra calle. Como que tú dices, si yo paso por allí y ahí está esa pastelería que venden ese tres leches tan sabroso y lo ponen ahí en la vitrina y yo paso por ahí se me hace agua a la boca. Y yo sé que si me como uno, me como cuatro. Y vuelvo ahí. Entonces, ¿qué hago? Paso por ahí. Yo puedo hacer dos cosas. Una, no pasar. Y dos, que antes de pasar me como un mango. O me como dos huevos sancochados. ¿Ah? Oye, sí. Sí, pero qué Entonces, interesante el ejemplo que estás dando, porque eso le puede pasar a una persona que se está apartando del licor también. O una exactamente. persona No, que en todo. su pasado constantemente codiciaba mujer ajena o que no le importaba una mujer y la codiciaba y que de hoy día se está apartando de eso y él puede voltear la cara o puede evitar el que ve, se está alejando del licor, evitar de comprar licor y tenerlo en su casa, evitar de visitar lugares donde lo puedan influenciar. O sea que eso sucede en todas las áreas. Correcto. Exactamente. Entonces, si es que tú dices, pero es que el licor, porque es que eso es lo único que me divierte y es lo único que me hace sentir bien, entonces sustituir una cosa por otra. Sí, Si el problema es la fruta, bueno, pienso en otra fruta. Si el problema es el licor, entonces voy a ver qué hago. Voy a irme con los amigos a jugar fútbol. Si el problema es carnal, bueno, entonces mejor voy a evitar a esta persona, mejor no la veo porque mejor no voy a ver esta película porque si veo esta película me va a entrar esa provocación. Ustedes me están entendiendo lo que quiero decir, ¿verdad? claro, claro. Sustituir una cosa por otra y voy a terminar de marcarlo aquí. Cambiar por completo, opuestamente, ¿qué cosa? El pensamiento. Nuestros pensamientos. Es difícil. Yo creo que Dios nos dio dominio de nuestra mente. Yo pregunto ahora, ¿es difícil apartarse del pecado? Sí, Claro que sí lo es. ¿Es posible apartarse del pecado? sí. Leímos 5 pasos. ¿Se puede? ¿Tú qué opinas, Karina? Bueno, yo creo que la forma de apartarnos del pecado es
no solo reconocerlo, el hecho de reconocerlo ya es bastante. Ya es mucho, claro. Y creo que aferrarse a Dios. Hubo un hombre que dijo un día, y yo creo que aplica para todo, que él dijo, ánclese de Dios, ánclese, o sea, y yo creo que la forma en la que, en la que nos ayudamos es en eso. O sea, la única forma de hacerlo es con Dios, sin Dios no podemos. Eso es correcto, Karina. Fíjate que yo particularmente se lo digo como testimonio. Yo cuando sé que de pronto voy a estar en situaciones que pueden ser tentadoras, yo digo, Padre, líbrame de toda tentación de pecado. Y Dios responde, eso es anclarse de Dios. Betsaida dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, nunca se supo cuál era ese aguijón, que él era eso que le perturbaba. Y dice que él le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara y Dios le dijo que no. Y la respuesta de Dios fue no. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando yo tengo una debilidad, yo le puedo decir a Dios, Señor, tengo este aguijón en mi carne. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Yo te pido que ahora tu poder se perfeccione en mi debilidad. Y eso puede ser incluso cuando una persona tiene tendencia a enojarse, a deprimirse, a hacer cosas que no quiere de alguna manera, que sabe que no las debe hacer y que le cuesta mucho apartarse. Sustituir los pensamientos, apartarse del pecado. El que confiesa su pecado y se aparta, hay una promesa de Dios en Proverbios, ya la vieron. ¿Alcanzará qué? Misericordia. Ok, ahora, dice que alcanzará misericordia ¿cuántas veces? Siempre. Siempre va a alcanzar misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta siempre va a alcanzar misericordia. Vamos a terminar el estudio por esta noche con una oración. Después que terminemos, si alguno de ustedes se quiere quedar para hacer comentarios, pues bienvenido. Padre amado, te damos gracias por esta noche, por este estudio que hemos podido realizar, Señor, que nos ha edificado, en el que nos has hablado, Señor, de cómo apartarnos del pecado. Y esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, te confesamos delante de ti que somos débiles, Señor, y que frecuentemente somos sujetos de tentación. Pero te pedimos, Padre, que seas tú siempre dándonos la sabiduría para ser agradables a ti, para no caer en tentaciones de pecado. Enséñanos cómo apartarnos del pecado, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Padre amado, redarguyéndonos. Escudriña profundo en nuestros corazones. Tal vez haya algo en nosotros que nosotros no sabemos, algún pecado que no te agrade, no nos hemos dado cuenta. Pero dice tu palabra que eres tú quien escudriña los corazones, escudriña en nuestros corazones. Escudriña, Padre, en los corazones de mis hermanos que están conectados a esta hora, en los corazones de mis hermanos que ven este estudio posteriormente en diferido, Señor. Y muéstranos aquello que no sea de tu agrado. Enséñanos lo que no te agrada y ayúdanos, Padre, a apartarnos del pecado. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Yo los bendigo a todos en el nombre de Jesús y a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Les invito a que nos sigan en YouTube, que se suscriban a nuestro canal, dale a la campanita, comenta. Si fue de bendición este estudio, compártelo. Bendiciones.